¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Rhodes Collection. El día de hoy les traigo mi recopilado o lo que es el libro o lo que es la historieta con los diferentes números de lo que fue la muerte de Superman. En este caso es una primera edición, una primera impresión. Sin embargo, hay cosas que tenemos que considerar para darnos cuenta de si es una primera edición o no es una primera edición. Primero que nada, de la misma forma que como vimos en otros videos anteriores con respecto a las historietas, para nosotros darnos cuenta de si es una primera edición o no, normalmente en lo que es la contraportada, en el caso de DC, aquí nos indica si estamos hablando de una primera, de una segunda o de una tercera edición. En este caso, pues no tiene ningún dato, y eso indicaría que estamos hablando de una primera impresión. También, en el caso de la portada, tenemos un número aquí, en la parte de arriba. Y de la misma forma, ese mismo número coincide con el que tenemos acá. Ay, ya lo perdí. ¿Dónde está? Acá. Aquí. En esta parte de acá. El número que tenemos tanto aquí, como en la contraportada es el 1-56389-097-6. Ese número que les acabo de dar es el número que identifica a todas y cada una de las primeras ediciones que se hicieron o que sacaron del recopilado de la muerte de Superman. En este caso, por supuesto, mi cómic está en inglés, es The Death of Superman. En español tendría un número diferente, en español también pues tendría un valor totalmente distinto. En este caso vamos a hablar solamente de la edición que es en inglés. Ahora, otro claro indicativo de que estamos hablando de una primera edición es el precio. En este caso, no, acá. Estoy al revés en todo. En este caso, este de aquí me indica $6.95 en Estados Unidos, $9.95 en Canadá. Eso de ahí no coincide con una primera edición. En este caso, la primera edición tenía un costo de $4.95. Esta es $6.95. Entonces, hay dos situaciones o dos cosas que suceden en este caso. Número uno, que sea una temprana reedición o una temprana reimpresión. Eso significa que se hizo exactamente en el mismo año y no se toma como una reimpresión, sino como un tiraje extra de la primera impresión. Entonces sigue siendo, digamos que una primera impresión y seguiría teniendo un valor similar a la primera impresión. La otra sería que fuera una historieta que estaba destinada para venderse en otra región, o sea, en vez de venderse en los Estados Unidos, probablemente esta edición el objetivo era venderla en Canadá o en México o en algún otro país. Luego entonces, eso es lo que sucede cuando tenemos un precio distinto. Yo originalmente pensé, debido al precio que era distinto a la primera edición, que esta de aquí no era una primera impresión. Pero ya checando lo que es el número de identificación del cómic, pues ya te puedes dar cuenta si estás hablando de una primera edición o no. Ahora, hablando de lo que es la historia. En este caso yo creo que es una de las mejores historias que tenemos de los 90 de Superman. Este recopilado salió de forma individual o en cómics individuales en 1992 y 1993. En este caso, las historietas que lo conforman o las historietas individuales que conforman este recopilado son las que tenemos en la parte posterior. Estas de aquí serían 2, 4, 6, 7. Son las 7 historietas que cuentan lo que es la historia de la muerte de Superman. La primera es de Superman The Man of Steel, Superman el Hombre de Acero. La que sigue es Justice League America. La siguiente es la de Superman normal. Esta es de The Adventures of Superman. Esta es de Superman Action Comics. Esta es otra vez Superman Man of Steel.
y por último esta de la versión de Superman. Entonces, digamos que en cada serie de Superman salió un fragmento de lo que es la historia de la muerte de Superman. Y de la misma forma, DC Comics sacó, digamos que el recopilado que sería este libro que tenemos aquí, donde tenemos las 7 historietas o los 7 cómics que conforman la historia de la muerte de la Superman, de Superman. Ahora, hablando de datos interesantes, fue un gran fenómeno mundial. En este caso nunca había salido, por ejemplo, en las noticias, aparte de a lo mejor la cuestión de la bolsa o de las acciones de alguna compañía, en ninguna noticias nunca jamás habían mencionado la historia de una historieta o de un cómic. Pero Superman, o en este caso la muerte de Superman, fue la primer historieta o la primer mención que recibió un cómic por su historia en los noticiarios en Estados Unidos. Entonces fue tan grande el fenómeno de esta historieta que hasta en los noticieros anunciaban que había salido la muerte de Superman y que Superman había muerto. Lo cual hizo, por supuesto, un marketing bestial. O sea, fue un fenómeno mundial que se transmitió por todo el mundo y que se vendió por todo el mundo. Ahora, por lo mismo, pues se hicieron bastantes copias, por supuesto, de lo que es el recopilado, pero también se hicieron segundas, terceras, cuartas, quintas, décimas ediciones. Entonces, las primeras ediciones son las más coleccionables. A diferencia de, por ejemplo, de Killing Joke o otras historietas, este recopilado no es tan valioso o tan costoso. Sin embargo, pues tiene su precio de colección, ¿no? Ahora, como les comento, las historietas salieron entre 1992 y 1993. Este recopilado, pues por supuesto, salió cuando ya se habían publicado todas de forma individual. Entonces se hizo en 1993. Después, incluye las portadas y detalles de los números individuales. Como les mencioné o como les mostré, pues aquí tenemos las portadas de lo que fueron los individuales. Y por supuesto, pues tiene extras, ¿no? Porque tiene todos los artistas de los diferentes. Tenemos un contrapóster, por decirlo de alguna forma. A mí me gusta mucho esta novela gráfica porque esta primera edición está impresa en papel tipo periódico, que es el papel común de los cómics o de las historietas, lo cual creo yo que le da un gran detalle. A mí se me hace pues muy padre, ¿no? O sea, que sea un papel de cómic. Y por supuesto, aquí en la parte de atrás, pues todos los que han trabajado o todos los que trabajaron con las diferentes historietas. Ahora, hablando de lo que es el valor de la historieta. Por ejemplo, en mi caso yo quiero pensar que está en buen estado, pero digamos que podría estar en un estado regular, porque por supuesto esta fue la primera y única copia que tuve de Superman en los 90s y pues por supuesto la leí un par de veces. Entonces, estando en buen estado, una primera edición como esta debe de rondar en su valor entre los 20 y los $40. Si está en excelente estado, podría rondar entre los 50 y los $80. Entonces, si traducimos, por ejemplo, digamos que $30, por decirlo de alguna forma, una primera edición en buen estado. En este caso, como la mía, no en excelente estado, sino en buen estado. Estamos hablando de que tiene un valor como de 600 pesos aproximadamente. Mucha gente piensa que, ay, no, debe de valer 10,000 pesos. No, o sea, la realidad es que esos son los precios reales o el valor real de la historieta. Si estuviera en excelentes condiciones, ahí sí ya estamos hablando de entre 1,000 y 1,600 pesos, dependiendo de las condiciones y también pues dependiendo del mercado, a quién se lo vendas, etcétera, qué tan rápido quieres vender tu copia. Y por último, hay una condición en las historietas que se conoce como condición mint o historietas mint. En este caso tendrían que estar en perfecto estado, jamás leídas, jamás abiertas, sin ningún doblez, sin ninguna marca de dedo. Ese tipo de historietas, una primera edición con esas características, tendría un valor de entre 100 o más dólares. Entonces, digamos que su valor mínimo sería de $100.
Estamos hablando de como 2,000 pesos, lo cual pues ahora sí ya es bastantito. No es una locura, pero pues es bastante. También, si nosotros graduamos o si nosotros autentificamos nuestras copias, podría también tener un valor un poquito más alto. Pero creo yo que en la cuestión de autentificación, yo digo que es un volado, porque pagas mucho para que se te haga una evaluación de tu historieta y por supuesto eso le va a agregar valor, pero no sé si realmente le agrega el valor de lo que estás pagando. Digamos que esta historieta, pues, digamos, nos vamos a lo más bajo, ¿vale? Tiene un valor de $20. Estamos hablando de 400 pesos. Si yo la envío simplemente por el envío para que me la certifique una certificadora, valga la redundancia, que sea importante o que realmente tenga validez, pues estoy hablando como de unos 200 pesos más o menos de envío, de ida y de vuelta. Entonces estamos hablando como de 400 pesos. Más aparte, lo que me va a cobrar la compañía. Creo yo que es una locura. Ahora, hay otras opciones. Tenemos opciones de compañías que no son tan reconocidas que también hacen evaluaciones o autentifican historietas. Pero pues, realmente nadie las avala y luego entonces de nada te sirve invertir en una certificación o en una evaluación de tu historieta con ese tipo de compañías, en mi opinión personal. No estoy diciendo que no lo hagan, cada quien puede hacer lo que quiera. Ahora, eh, el número en el que Superman muere, en este caso, lo que sería el último, este de aquí, se imprimió o se hicieron 6 millones de copias de ese único cómic. Por supuesto, no la versión del recopilado, sino la versión individual. Entonces estamos hablando de que salieron 6 millones de copias de esa historieta. Yo estoy casi seguro de que es una especie de récord o debe de ser un récord en impresiones. Y otro dato interesante es que, por ejemplo, el personaje de Doomsday, que sería el enemigo de Superman en esta historieta, fue creado exclusivamente para esta historieta, debido a que querían encontrar un villano que fuera muy difícil de vencer o imposible de vencer para Superman. Tuvieron que crear un villano nuevo, que en este caso es Doomsday. Aquí nace, aquí muere. Y bueno, más adelante creo que de la misma forma que Superman revive, él también revive. Y por último, en este caso digamos que fue el parteaguas o influenció muchas otras historietas que después se hicieron de la muerte de diferentes personajes icónicos. Por ejemplo, por supuesto, Marvel, como siempre, al fin y al cabo, Marvel se copia ideas de DC, DC se copia ideas de Marvel. Marvel sacó lo que fue la muerte de Wolverine y también sacó la muerte del Capitán América, perdón, después de la muerte de Superman. O sea, se dieron cuenta de que sí podían asesinar personajes y que la gente no iba a dejar de seguir los cómics. Ahora, en este caso, pues, Superman revive, porque sería asesinar a Superman para siempre hubiera sido un suicidio comercial. Yo creo que es de las historietas, a lo mejor no en México, pero en Estados Unidos y a nivel mundial debe de ser la que más vende o una de las que más vende. Entre Batman y Superman pierdes a uno de los dos, pierdes tu compañía. Entonces, realmente no podían dejarlo muerto y por eso viene después el regreso de Superman o el reino de los Supermanes, que fue cuando salieron diferentes Supermanes y no sabíamos quién era quién. Bueno, chicos, pues este fue mi video de mi primera impresión de el cómic o el recopilado de la muerte de Superman. Ojalá les haya gustado el video. Si te gustó mi video, por favor, dale like. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que YouTube te avise o te recuerde cuando subimos videos. Y por último, si no te gustan mis videos, no los veas. Saludos.